Bueno, antes que nada quisiera expresar mi agradecimiento hacia el comité organizador por haber creado este marco tan ameno y fecundo para el intercambio de ideas de situaciones tan actuales y claro está por haberme permitido estar aquí. Esta primera parte de la jornada confieso que ha sido sumamente interesante y estoy muy ansiosa por escuchar a los ponentes de la segunda parte. Y un saludo a todos los que están en la sala. Bueno, como he intentado, voy a ir al grano porque veo que estamos un poquito, vamos mal de tiempo. Cristina, si me puedes dar un aviso cuando tengo que acercarme hacia sí, al final. Bueno, como decía, como he querido o he intentado dejar entrever en el título, en el título de mi ponencia, me he propuesto enfocar los principales errores surgidos por interferencia del rumano como idioma materno en el uso del español como idioma extranjero por parte de hispanohablantes rumanos, estudiantes universitarios. Y he querido restringir el análisis con vista a este coloquio al grupo nominal, esto es al sustantivo y a sus determinantes, ya que si bien, bueno, todos sabemos que el español es un idioma bastante dinámico, ¿no? De verbos muy matizados, de cargas semánticas sumamente rica y particular, no se pueden desestimar, ¿no? Las diferencias entre indicativo y subjuntivo, entre ser y estar, que dan muchísimos quebraderos de cabeza a los estudiantes principiantes más que nada. Eh, Como todo idioma románico, lo que he observado es que la prevalencia nominal cae por su propio peso. Entonces, es el género nominal el que en sí plantea un sinfín de dudas a los estudiantes, incluso de niveles superiores, y entonces tiene muchas aristas. Dicen que errar no es de humanos. Pues bien, partiendo de mi experiencia personal y de lo que llevo dando clases, que son más o menos unos 8 años, he llegado a una conclusión, bueno, bastante personal, pero que comparto. Aventuraría un tipo de hipótesis de que cometer errores en cuanto al género nominal se refiere a veces, por desgracia, dado todo este contexto del rumañol, a veces tiende a ser más de rumanos hoy día. Y es que, bueno, más allá de la espinosa conjugación verbal, lo que más parece costarles, según he visto, a los estudiantes principiantes e incluso a los más avanzados, lo que más parece costarles es lidiar con el género nominal, no tanto para aprenderlo, sino para aprender lo que es la lógica y el funcionamiento de este idioma extranjero. Juzgando entonces por la cara de asombro que siempre se les queda a los estudiantes durante casi todo el primer semestre, cuando vamos adentrándonos en todo lo que es la alfabetización, en todo lo que tiene que ver con el género nominal, claro está, con los verbos, pero siempre pasa esto en cuanto al género nominal. Eh, entonces, cuando descubren esta sarta de sustantivos que casi siempre tienen un género distinto en el idioma materno, eh, esta reacción suya me ha hecho plantearme la situación de que realmente supone un problema para ellos el género nominal. Entonces, es una cuestión ardiente, es lo que podríamos llamar como un toro de Miura, ya que por mucho que tratemos de deslindar entre las terminaciones específicas, casi siempre los estudiantes acaban encallados en las excepciones. Y matizaría aquí que hablaré de excepciones como en los términos en los que, o sea, los términos que ellos mismos han planteado, porque ya no solo contemplan las excepciones normativas del género en cuanto al español, sino que llegan a llamar excepciones o sea, a un sustantivo que para ellos demuestra tener un género distinto en español con respecto al idioma rumano, ¿no? A su idioma materno. Entonces, me he dedicado a estudiar en este trabajo, he dejado a un lado, perdón, lo que sería más complicado, como los parónimos, por ejemplo, por terminación, punto, punta, o los sustantivos cuyo cambio de género conlleva cambio de semántico, como el orden, el cura, la cura, estos los he dejado aparte
y me he dedicado a observar cómo reaccionan, cómo usan tanto en el habla diaria, perdón, y claro está, lo he documentado basándome en las pruebas escritas de las examinaciones finales cuatrisemestrales, y entonces he recogido las muestras de uso de los sustantivos básicos de toda la vida, o sea, de uso diario, como pan, agua, día, problema, café, mes, país. Parte de ellos he visto que han aparecido en el trabajo de mi compañera Simona. Entonces, casi siempre son los mismos sustantivos que suponen un gran problema para ellos. Sopesar entonces este género correcto de los sustantivos y atinar con el género correcto se vuelve una disyuntiva, un gran dilema a propósito de helenismos, ¿no? De sustantivos masculinos provenientes del griego, cuyo género es distinto, o sea, tajantemente distinto, si lo comparamos y si llegan a compararlo ellos con el idioma materno. Entonces, decía realmente que parece y llega a ser como una disyuntiva o un dilema hamletiano. Ya no solo se trata de ¿será el verbo ser o será el verbo estar? ¿Será indicativo o será subjuntivo? Ellos llegan a contemplar si es ese sustantivo de género masculino o es de género femenino. Sí, y entonces a nivel de filología, a nivel de filólogos, ellos se ven enfrentados a esta necesidad de tomar una decisión. ¿Y cómo resuelven los estudiantes esta disyuntiva? Pues, por desgracia, la mayoría de los estudiantes, cuando están en esas situaciones de estrés muy acumulado, porque nos estamos refiriendo ya no tanto al habla diario, a nuestra interacción en las clases, aunque sí que de ahí he recogido algunos ejemplos, sino que estamos hablando de las pruebas escritas, ¿no? Donde todo queda documentado. Y entonces, lo que hacen para resolver esa disyuntiva casi siempre es apelar al idioma materno, ¿no? Realmente el idioma materno que lo llevan en la sangre acaba sustituyendo, acaba transfiriendo, en este caso de manera negativa, porque acaba convirtiéndose todo en un error, pues entonces sustituye realmente la norma con la que les hemos venido machacando, ¿no? Porque eso a veces hacemos los profesores, les hemos machacado todo el semestre. Y de hecho, en las reuniones post-examinaciones que solemos tener, ¿no? Cuando acaba un semestre y empieza el otro, yo suelo, por ejemplo, hablar un poco sobre los errores que ellos cometieron, preguntarles por qué creen ellos, a qué creen que se debió realmente, ¿no? Y entonces casi siempre acaban confesando haberse equivocado, precisamente porque aparte de los nervios inherentes, fue realmente el nativo, ¿no? que llevan adentro el que les ha pudido, ¿no? El que se coló en su mente y realmente, porque son sus palabras, ¿no? Les susurró a manera de diablito que se decanten por el género de su idioma materno, ¿no? Porque no es así. El español es muy similar, pero en este caso coincido también con mi compañera Simona y con mi distinguida compañera Lavinia Seichuk, que hablaba, ¿no? Simona sobre el estorbo que llega a ser la similitud, ¿no? Y Lavinia sobre el riesgo eh, que, eh, que conlleva realmente también la similitud y que puede generar una falsa seguridad, porque casi siempre es la falsa seguridad la que los lleva a cometer errores, ¿no? Y en otras palabras, o bueno, en otro orden de ideas realmente, mmm, he llegado a comprobar que las confusiones en el acto, ¿no? Y los errores estriban, dicho de otra manera, en el paradigma de género, ¿no? Que existe entre un idioma y el otro, que aunque tengan el mismo parentesco románico, ¿no? Porque tanto el rumano como el español son idiomas romances, realmente son muy distintos y eso hace que a veces surjan este tipo de calcos morfológicos, porque estos me han ocupado en este trabajo que he hecho de cara al coloquio.
Bajo esta luz, estas ocurrencias que se dan en el dominio del L por parte de estudiantes de primero, también por parte de estudiantes de segundo y de tercero, más que nada lo he notado cuando hay unas vacaciones de por medio, por ejemplo, cuando nos vamos a encontrar con ellos en el segundo curso, ¿no? Cuando hay unas vacaciones de por medio, esto es cuando los conocimientos suelen pasivizarse, y en breve les comunicaré porcentajes y conclusiones derivadas. La idea es que a raíz de esas pruebas que les he hecho, sacaré a colación solamente los casos más llamativos, porque el tiempo apremia además, los casos más llamativos y recurrentes, e incidiré más que nada en los últimos 3 años con las estadísticas, porque bueno, tengo las estadísticas enteras de todos de los 8 años, y entonces lo he hecho también de manera diacrónica. Pero voy a tratar de compartir solamente las cosas más llamativas. Entonces, si bien mi estudio abarca un total de 11 generaciones, cabría mencionar, ¿no?, que, o sea, el estudio está basado solamente en estudiantes universitarios de filología, pero para quienes no lo sepan, aquí en Rumanía hay doble especialidad, ¿no? Entonces, pueden escoger estudiar filología hispánica acompañada de filología rumana u otras filologías de lenguas extranjeras. Para concretar, empezaré yendo de lleno o adentrándome de lleno en la categoría de los determinantes, ¿no? Porque en cuanto al grupo nominal, siempre se suele analizar los sustantivos, los nombres, ¿no?, acompañados por determinantes. En primer lugar, aduciría el caso del artículo determinado o el artículo definido, que en la etapa de los pinitos hechos por los estudiantes de primero brilla por su ausencia, o sea, realmente por influjo del rumano, cuyo artículo definido va en posición enclítica pospuesta, ¿no? Se dan este tipo de ejemplos como La Casa de Papel, la serie que siempre ven, cuando tienen que hablar sobre ella en español siempre acaba volviéndose Casa de Papel, a secas, y ya está, ¿no? O La mesa es de madera, siempre acaba siendo mesa es de madera, ¿no? Porque como acaba en A, un artículo femenino articulado de forma definida, pues ellos para ellos pasa por suficiente, ¿no?, dejarlo así. Esto es para poner o sea, 2 ejemplos de este caso. Después, en lo que atañe a los adjetivos, a los españófonos y rumanos de primero y de segundo, más que nada, o sea, nivel inicial tirando a intermedio, les cuesta asimilar que haya adjetivos invariables, ¿no?, en cuanto al género. Los acabados en ista o consonante, por ejemplo, de forma que casi siempre acaban feminizando o masculinizando sustantivos como, o sea, perdón, adjetivos como alegre, ¿no? Si tenemos chicas, siempre le ponen alegra, ¿no? O chica feliz, la chica es triste, la chica es inteligente, la chica es leal, ¿no? En vez de triste, inteligente, feliz, ¿no? Con la terminación en consonante, alegre. Y esto es cuando desechan la forma joven, ¿no? Porque joven, que se puede sustantivar, también puede pasar por la joven en vez de la joven, es triste, feliz y todo lo demás. Eso pasa también con los adjetivos que tienen que usar, que normalmente ellos piensan que tendrían que usar en forma masculina. Por ejemplo, optimista, que realmente es invariable en español, como todos sabemos, pero a la hora de hacerlo concordar con un sustantivo masculino, como por ejemplo hombre, siempre acaban diciendo hombre optimista en vez de hombre optimista. Y entonces vemos, o sea, sacamos la conclusión de que los estudiantes rumanos siempre acaban expoliados por la necesidad de diferenciar a fuerza entre los adjetivos, de manera que concuerden, pero según las reglas rumanas, ¿no? Para ellos resulta inconcebible que este tipo de adjetivos como optimista no tenga también un masculino, ¿no? Y ello vale también para los nombres, ¿no? Para los sustantivos. Si hablamos, por ejemplo,
del género, o sea, del género de los sustantivos que denominan profesiones invariables, siempre prevalece el uso de la estudianta, la cantanta por la cantante, la estudiante, o aparecen formas artificiales para el español, ¿no? Como el taxista o el taxisto, en vez de el taxista, el artista, la artista, ¿no? Y todo lo demás. Ahora bien, en lo que se refiere a la concordancia de género y número, los rumanos hispanoparlantes parecen llevar por bandera y a ultranza la musicalidad del castellano. Sienten la necesidad de hacer que todo rime, más que nada si hablamos de plural. De aquí que se den en el 20% de los casos de los estudiantes primerizos, ¿no? Ejemplos como sillas azulas, por influjo del rumano scaune albastre, que riman, ¿no? Sofás azules, perdón, sofás azulas, porque la primera parte que he dicho era la correcta, ¿no? Sillas azulas en vez de sillas azules. Sofás azulas, porque tienen la creencia errónea de que sofá como en, o sea, tendría que tener el género femenino cuando realmente es el género masculino y entonces automáticamente el artículo lo ponen siguiendo el mismo, o sea, pasándolo por el mismo rasero que el de su idioma materno. O sea, obviando la regla consonántica del plural, además, ¿no? Bueno, también tengo unos ejemplos que no voy a sacar ahora. Si os parece que merece la pena, os lo puedo pasar después en cuanto a formaciones, a derivaciones, a formas de derivación artificial de los sustantivos. Pero ahora prefiero colocar en el punto de mira los sustantivos como tal y la distinción entre el género de los sustantivos. Y pasaré a daros unos porcentajes más concretos. Por ejemplo, alrededor del 10% de los estudiantes, o bueno, alrededor o por debajo de del 10% de los estudiantes utilizan los siguientes sintagmas o crean los siguientes sintagmas. El manzana rojo por la manzana roja, ¿no? La coche veloza por el coche veloz, ¿no? El verdad por la verdad, la mono por el mono. Y esto va motivado porque estos mismos sustantivos que ellos consideran excepciones, realmente los consideran excepciones porque tienen otro género distinto, ¿no? El mono realmente es maimuza, que es sustantivo femenino en español. Lo mismo pasa con coche, ¿no? Con otoño, los mismos sustantivos que aparecieron en la tabla de mi compañera Simona. Entonces me voy a insistir en esto. A día de hoy, para seguir con la idea, los sustantivos cuyo aprendizaje menos parece haberles costado a los estudiantes sometidos a la prueba, esta vez solamente planteo la situación del año 2023, resultaron ser ventana, edificio y palabra, o sea, unos sustantivos básicos, pero cuyo grado de acierto fue sorprendentemente el 100%, ¿no? Estoy hablando del grado de acierto de los estudiantes. O sea, ventana, edificio y palabra, esto fue lo que menos les costó. Y ahora sigo barajando si es porque en rumano también cuenta el hecho de que exista un sinónimo de género coincidente con el de la lengua meta, o sea, aparte de jam, clădire y cuvânt, jam, que es neutro, clădire, que es femenino, y cuvânt, que también es neutro, tenemos o fereastră, un edificio y termen, por ejemplo, ¿no? Que les podría haber ayudado a resolver esa disyuntiva. De aquí que se dé este porcentaje del 100%. Pues bien, a estos sustantivos, estos tres mencionados anteriormente, les van pisando las estadísticas que se relacionan con los sustantivos libro y papel. Y creo que estos dos libros realmente se concretan en una, o sea, los porcentajes relacionados con estos sustantivos realmente se materializan en una grata sorpresa para los bibliófilos y filólogos que estamos reunidos todos hoy, porque
se escuchan y se ven por escrito cada vez menos sintagmas del tipo la libro interesante. Entonces, realmente reina la versión correcta, ¿no? Que es el libro interesante, ¿no? Lo mismo, el papel blanco, ¿sí? Después, a una distancia corta, esto es con un 80% del nivel de acierto, se encuentran los sustantivos pared con un 90%, o sea, 80% o más. Pared con 90%, error, color, favor, los tres con 80% y también dolor. Estos van seguidos por corazón, día y poema, en cuyo caso los estudiantes atinaron en un 76%, 75%, 67% respectivamente. Perdón. Aunque una minoría, esto sí, siga empleando el sintagma los días largas, ¿no? Entonces ocurre aquí un desvío del género masculino que tiene el día en español, a diferencia del género femenino que ostenta el sustantivo y que lo tiene realmente en rumano. En contrapartida de lo anteriormente señalado, la posición cimera en cuanto a las palabras cuyo género entraña la mayor dificultad la ocupan al contar con un nivel de aciertos por debajo o alrededor del 10%, son el drama, el mes, el país, la leche, el chocolate y este último sustantivo, el chocolate, si es belga, pues todavía más, ya que en este caso entra el gentilicio problemático que tanto les cuesta aprender, ¿no? Ya que, que también ha salido a colación la diferencia muy atinada entre aprendizaje y adquisición, pues más les cuesta aprender porque no se corresponde con su idioma materno que fue adquirido, bueno, que de hecho llevaban en la sangre, ¿no? Y fue adquirido desde los primeros meses incluso de vida, ¿no? Entonces, estos sustantivos son los sustantivos cuyo género más les cuesta interiorizar a los aprendices novatos, ¿no? Que se decantan en una apabullante mayoría por aplicar es el género opuesto que corresponde a su idioma materno. Seguidamente, con un porcentaje de aciertos que va desde el 15% al 39%, tenemos sustantivos como la paloma, la café, que claramente todos sabemos que tienen género, o sea, la paloma lo suelen sustituir por el paloma, por influjo del rumano. Aparece la café cuando realmente el café, bueno, el sustantivo es masculino. También en esta categoría entran los sustantivos ciudad, idioma, agua, que claramente es harina de otro costal porque todos sabemos que hay una categoría distinta, ¿no? Con los sustantivos, o sea, que empiezan por A tónica, cuyo género realmente es femenino, pero esta categoría realmente, a esta categoría le he dedicado un análisis aparte y no voy a insistir ahora en ello, pero también supone muchísimas dificultades. También rondando el 50% de aciertos están los sustantivos sangre, pan, canción, sofá, serpiente, mapa, todos con género distinto al de esos mismos nombres en el idioma materno. Y también está el mismísimo sustantivo problema, que también, o sea, a juzgar por los resultados de los informantes que he tenido, realmente la mitad de los hispanohablantes rumanos siguen teniendo problemas con la palabra problema, ¿no? Y siempre esgrimen sintagmas como una problema seria. Esto cuando no utilizan el adjetivo seriosa, ¿no? Porque sería un calco del rumano. Entonces, en vez de un problema serio, un problema sencillo, siempre anteponen la variante influida por el romano, que sería una problema seria, incorrecta automáticamente, ¿no? Y llegados a este punto, conviene matizar unas cuestiones, desglosando esta vez los porcentajes y barajando unas conclusiones que he sacado. Y bien, al pasar todo lo anteriormente expuesto y realmente la justificación, ¿no? Al pasar los estudiantes por el rasero de sus especialidades, todo lo que tiene que ver con su aprendizaje del español, resulta
que podemos desglosar los porcentajes en estudiantes que además de estudiar el español, estudian también otros idiomas extranjeros y los podemos comparar y realmente las diferencias son radicales con los que estudian filología hispánica, pero también estudian rumano, o sea, realmente tienen como segunda especialidad o primera especialidad, dependiendo de la universidad, o sea, tengan su idioma materno como especialidad separada, ¿no? A saber, en el caso de los sustantivos anteriormente mencionados, papel, sofá y error, por muy distinto que el paradigma de género sea en inglés, fueron los discentes anglófonos los que atinaron en su gran mayoría con el género correcto de estos sustantivos, papel, sofá y error. Quizás aventajados por el parecido formal, ¿no?, de esos vocablos españoles con los ingleses, ¿no?, en el que suelen encontrar un asidero. Entonces, a lo que voy es al hecho de que ya no dieron rienda suelta al nativo que llevaban dentro. Ya no se dejaron llevar por la similitud con el idioma materno que les hubiera llevado por el camino del género opuesto, sino que, bueno, recurrieron a una similitud, pero con un idioma extranjero que les permitió establecer una diferencia respecto al idioma materno. Por otro lado, en cuanto a los sustantivos día, libro, pan y chocolate, son los estudiantes de francés, o sea, los francófonos, quienes ostentan una propensión mucho más marcada a hacerse o a hacerse, mejor dicho, al género correcto en español, aprenden con muchísima más rapidez e interiorizan este género y lo llevan a la práctica en sus escritos y en los exámenes automáticamente. De nuevo, esta facilidad puede radicar en la coincidencia de género en lo que atañe al sustantivo día, ¿no?, porque le jour también es masculino en francés. Y entonces, de nuevo, el asidero está en el idioma extranjero, diferente al idioma materno, ¿no? Y de una manera el francés, en este caso, les ha ayudado a puentear este abismo que se da entre el español, que es un idioma románico, y otro idioma románico que tienen como idioma materno, ¿no? Y de hecho, si profundizamos en el origen de palabras como día, color y pan, resulta curioso comprobar que sean precisamente, o que seamos precisamente los rumanos, porque creo que todos hemos pasado por ello, los rumanos quienes tachemos de caprichosa o a veces descabelladas excepciones las palabras del español cuyo género no corresponda al nuestro, o sea, al del rumano, cuando realmente si nos remontamos al latín, ¿no?, que es el antecesor de estos idiomas y de nuestro, o sea, del mío en este caso, que es el materno, el desvío realmente se produce en rumano, porque, por ejemplo, remontándonos al latín, esas palabras que he mencionado eran masculinas en latín, entonces el desvío realmente se ha producido en rumano. De aquí, en cambio, el francés o, por ejemplo, el mismísimo español resultan ser más fieles, ¿no?, al latín. De aquí el aturdimiento de los estudiantes. También cabe señalar una cosa igualmente llamativa, a saber que de todos los estudiantes con los que he trabajado, los estudiantes que más rápido, y esto es una paradoja y vais a ver por qué, es que los estudiantes que más rápido llegan a saberse al dedillo todo lo relacionado con la categoría del género nominal español, son los de filología alemana o los que tienen conocimientos previos de alemán, si no es que llegan a estudiarlo de forma paralela en la universidad.